Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en nuestro programa El Alternativo, que es el nombre que le pusimos. Y antes que todo quiero decirles que finalmente, que estamos a las 10 de la mañana todos los días en una serie de estaciones que dentro de un rato les dirá a ustedes, por si alguno tenga la idea de conectarse nuevamente o de conectar. Alguien me dijo que vamos a tener una nueva estación muy poderosa y con mucho gusto les diré a ustedes ahora que sepamos qué nueva estación vamos a tener. Hay que checarlo, como suele decirse en nuestro argot actual, una nueva estación que se adhiere a nuestro conjunto y es de el Estado de México y de la hermosísima ciudad de Toluca. Y entonces sí va a tronar a bote, porque en Toluca obviamente es un bastión. Y de paso, hoy no está Ana Lilia, hombre, no está Mona Lisa. ¿Qué quiere decir bastión? No bastón, que es un ilustre apellido muy ligado a Tejes y Mané, bueno, no sé, sino bastión, es decir, como fortaleza, yo creo. Entonces el Estado de México es un bastión del conservadurismo, del conservadurismo no, es un bastión político. Y entonces ya vamos a estar también en Toluca. ¿Quién lo dijera? Tan cerca y tan lejos. El bastión es parte de una fortificación construida sobresaliendo de los muros de esta, generalmente en las esquinas, para armas pesadas, cañones y disparar desde el bastión como defensa. Entonces vamos a tener un bastión en Toluca, que no es poca cosa. Estaba yo peleándome con mis amigos del Twitter que dicen, no, estás borracho porque no se te entiende. ¿Qué pasó? ¿Qué barbaridad? Y dice, ¿no me entiendes? Bueno, pero sí, ¿por qué me culpa a mí? ¿Verdad? Si dice, no te entiendo, está perfecto. Pero estás borracho, no. Es que hablaba yo de cosas muy nobles, de honor, de justicia, de esperanza, de nobleza, de vergüenza y de desvergüenza. Y claro, tienes razón, parece mi interlocutor de Twitter, hay palabras que ya no tienen razón de ser. Ninguno de los políticos habla de la vergüenza que tengo de ver a mi patria. Bueno, no, en fin, el dolor que me causa determinados ángulos de la vida nacional que causan dolor. Y causa dolor aquello que por impotencia no podemos solucionar. El dolor es un sentimiento que se tiene por un bien perdido. Sí, inclusive la salud. Me duele porque perdí algo. Dolor es deficiencia, dolor es pérdida, dolor es desesperanza. Dolor es un sentimiento noble, grande y que lastima por algo que se ha perdido o por algo que no se ha logrado o por algo que se ha mal gastado, mal utilizado, por lo no realizado. Entonces hay muchos mexicanos que sentimos dolor. Eso no obsta para decir que hay muchos dolores que generan para otros alegría, obviamente. El dolor de unos es la alegría de muchos. Y eso se ve en los regímenes que tienen como meta, como base, el vivir de la gente pobre. El dolor de la esclavitud hacía evidentemente la sonrisa esplendorosa de los que tenían, ¿cómo se llamaban? Los que tenían, los encomenderos. Los que tienen una diputación, bueno, encomienda y diputación es un poco lo mismo. Los que tienen una encomienda, si te encomiendo toda la región de Veracruz, de Yucatán, Maya o lo que sea, te la encomiendo a ti. Impones la esclavitud, tú y tu gente estarán muy bien, aunque la esclavitud sea eso, esclava. Para la esclavitud no hay ni esperanza, ni ganas de progreso, hay desilusión, traumatismo, dolor, llanto, trabajo, poca comida y malos tratos. Pero para el diputado, para el encomendero,
es la sonrisa esplendorosa. Por eso decía yo que la tristeza o el dolor o la esclavitud de unos hace la bonanza de otros. Eso, digo, hablando un poco del pasado, ya ve usted cómo a los viejos nos gusta hablar del pasado, pero ni por pienso podríamos realizar o sugerir que en la actualidad la felicidad de unos hará indiscutiblemente la desgracia de muchos otros. Y eso lo vemos en los regímenes, y que no lo vayan a tomar a mal. Nosotros el día de ayer nos percatamos del el final, la culminación. Culminación es un final feliz. La culminación es el término sonriente y triunfador de un hecho, de una acción, de una época, de una temporada, de una filosofía. Culminación, a ver exactamente lo que significa culminación de un sexenio. La descripción fundamental de los triunfos, de los logros, de lo realizado, de lo que se ha aportado a la vida y a la historia de nuestro México, la dio justamente el hacedor, el responsable, el motor, la maquinaria, la ideología, si es que la hay, la ideología del factotum, del hacedor de todo el sexenio. Es decir, nos dimos cuenta de los triunfos del sexenio narrados, cronicados, o hecha la crónica por el mismo hacedor del sexenio, por Felipe Calderón. Felipe Calderón nos dijo cómo había que examinar la magnitud inconmensurable de lo logrado en el sexenio. Es decir, se convirtió en un cronista de sí mismo. La política, de ahí sacamos una frase muy propia para mi libro porjoder.com, la política es el arte de ser el mejor cronista de mí mismo. ¿Verdad? ¿Se entiende? Sí, yo soy un buen cronicador, soy un buen evangelista. Búscame también evangelista, que ahorita que estoy leyendo los evangelios apócrifos, está toda madre. Busque uno el evangelista. Entonces, tengo dudas sobre la palabra evangelio, el que lleva una nueva, el que lleva, pues yo creo que es como carta un evangelio. Bueno, total, que ser un evangelista, un narrador y un cronista de sí mismo es una condición sine qua non para ser un buen político. Una vez le decía yo a Ricardo Garibay, cuando me contaba, es un gran escritor, pues descanse, cuando Ricardo Garibay me contaba acerca de las peripecias de su último libro, de su última creación, y me narraba cómo por las noches insomnes él llegaba y a un estadio, a un lugar de su pensamiento donde dice tocado el fondo, ahora sé exactamente para qué estoy en la tierra, quién soy, qué hago, tal, todas sus lucubraciones de escritor. Y decía, entonces lo que estás narrando tú es un viaje al fondo de ti mismo. Y le gustaba mucho porque él me decía que ese era un gran elogio que yo le había hecho, la posibilidad de que alguien viaje al fondo de sí mismo. Entonces eso es lo que hizo ayer Felipe Calderón. Viajó al fondo de sí mismo y se encontró complaciente con un tesoro lleno de futuro, de elegancia, de grandeza, de magnitud, independientemente del país en el que vive, independientemente de que los que vimos y estaban sentados junto a él les causara una gran alegría el hecho de ver a su modelo, a su paradigma, buscas también paradigma, su ejemplo, de verlo en el pináculo de la fama, y que se narraran pública y abiertamente con cámaras y micrófonos de toda la televisión, but of course, creo que quiere decir pero por supuesto, y esas cámaras y micrófonos narraban las excelencias de él mismo, narradas evidentemente por él mismo. Esa es una parte de la moneda, pero para ser justos y ser un cronista verdadero de la vida real de nuestro país, que no lo pretendo, pero que habría que saber que
cuando se comunica uno con un montón de señores, más de los que yo esperaba, por ejemplo, ahorita, bueno, pues hay que decir una cierta verdad. Y no tengo empacho de decir que hay dos facetas en lo que sucedió ayer en esa narrativa excelsa de los grandes hechos del país. Por una parte. Pero por otra parte, en todo caso ya hay 90,000 personas o 100, no sé. No sé qué cantidad de personas habrá cuya vida en este sexenio ha tenido un cambio fundamental hacia la desgracia, hacia la frustración, hacia el dolor y hacia el luto, que son los mexicanos que han perdido la vida en aras de una idea o en aras de una serie de estrategias. Estrategias es de estrategos, que significa soldado, y que ese es el pensamiento, los cálculos y la manera como un soldado inicia, emprende y va al área de la guerra. Y esas estrategias para muchos han sido nefastas, funestas y lúgubres. Pero por lo visto, como lo supimos ayer, para otro sector de los que estaban ahí aplaudiendo y del criterio sexenal de la política, constituyen avance en el país. Debo agregar a este grupo que considera que hemos avanzado en el terreno de la verdad, el bien y la justicia, sí, porque en realidad lo que se nos dijo, vamos ascendiendo en el camino de la verdad, del bien, de la justicia, aunque se concedió que hubiera ciertas áreas que por el tono y la actitud exterior de esa concesión se considera que no son trascendentes. Hubo una frase atribuida a Felipe Calderón y habría que empezar a recolectar los frutos oratorios, en este caso, de su decir y de su pensar, que decía: noten ustedes que hay polvo, es que estamos acudiendo. A que no se acordaban de esta frase. Está dificilísimo el hecho de aceptarla, el hecho de decirla, de admirarla, de aplaudirla, y luego habrá que examinarla. Porque muchos son polvo de aquellos lodos, o son aquellos lodos llenos de polvo. Porque una de las cosas fundamentales que no podemos clarificar, dilucidar y saber en este sexenio es una petición elemental. Y muchas de nuestras angustias comienzan y se inician cuando no sabemos distinguir entre dos personalidades que se presentan en un camino, si uno es el que nos va a defender o si ese mismo es el que nos va a herir. Qué pena que eso no lo puedo decir como un logro. Yo cuánto diera yo, aunque no tuviéramos 280 y puta madre, no sé cuánta madral de dinero en el banco, aunque fuésemos un país con 50% de pobres, finalmente hace 500 años que lo son, pero que no tuviéramos el temor encima de que no sabemos si a las desgracias naturales de la enfermedad, del tiempo y la vejez se une el de la inseguridad, porque tal parecería que es normal. Porque yo digo, oye, ¿en qué ciudad está ahí? Oye, pero acabo de leer en tu ciudad. Sí, bueno, pero eso pasa, ¿dónde? No, güey, pasó en la esquina de tu casa. Y otro que me dice, no, sí, pero es que fíjate que uno está tranquilo en su casa y total, con que no salgas, con que no vayas, con que vayas con mucho cuidado al supermercado, llegas y te encierras y se acabó. Y él dice, oye, ¿ya hiciste un cuarto de seguridad de piedra de 50 centímetros? ¿Estás loco? Ni modo que vayas a tener miedo. Además, somos verdaderamente inconsecuentes con nuestra... Vaya, no tomamos ninguna precaución ante tiempos tan difíciles y tan peligrosos. Paradigma, porque dije que los que estaban ayer mirando a Calderón lo veían como su paradigma. Y paradigma quiere decir como su ejemplo, como alguien a seguir, de conducta ejemplar.
cada uno de los esquemas formales en que se organiza las palabras nominales y verbales para sus respectivas regiones. Esa es otra cosa. Conjunto cuyos elementos pueden aparecer alternativamente a algún contexto especificado. Y ahí pone ejemplos de paradigma. Lo que puede ser un paradigma para alguien es alguien que sea un ejemplo. A mí Pancho Liguori, por burlarse de mí en buena onda y elogiarme al mismo tiempo, decía: Saldaya, Jorge, y levantaba su mano así: paradigma de banderilla, hijo de su madre. Es decir, para mi pueblo, era yo un paradigma, era yo un ejemplo para mi pueblo. Cómo lo recuerdo y cómo lo agradezco tardíamente en esa ingenua broma, para que sepamos exactamente lo que quiere decir un paradigma. Entonces, el ejercicio oratorio de Felipe Calderón de ayer tiene, ¿qué voy a decir? En honor a la verdad, él mismo, el comentario está hecho. Claro que obviamente sirve para que los locutores de la televisión abunden en este sistema de la televicracia, en el cual se trata de magnificar la personalidad, hacer grande, magnificar a una persona hasta convertirlo en un producto y posicionarlo ante el respetable público, ante las grandes masas del pueblo mexicano o ante los fans. Convertir en fans a un hombre de la política es la meta de la televisión. ¿Qué dice? ¿No? ¿Ya se borró? Ya se borró esta cosa. Le pico, no le pico. Es de contentillo. Hay que tener el código de vida. Si no sabes cómo hacerle para vivir, o para mover una IPA, el IPA le dicen en banderilla esa cosa. A ver, Evangelión le dice Evangelio, en serio. No dice los 4 relatos, bueno, relato, se escribe, no ven el diccionario latino, esta mugre del Google, dice lo que se le antoja y lo que dicen en Texas. Bueno, entonces, dicho lo anterior, lo de ayer no necesita ningún comentario, porque fueron comentarios e interpretaciones televisivas para posicionar un producto. Lo que no puede hacerse es verdaderamente hacer de un expresidente un producto. Es decir, no es tolerable tampoco que como Vicente Fox sea un producto, la presidencia de la República se convierta o se haya convertido en un mecanismo publicitario que se vale de encuestas, que se vale de estudios mercadotécnicos para posicionar a una persona en el poder, independientemente de la ideología que se tenga e independientemente de la honradez y de la anticorrupción y de la meta de superación que haya para el pueblo mexicano, que está ávido de cultura. Cuando digo cultura, no son programas aburridos, ni mucho menos. Es tan grande el campo de nuestras deficiencias, que nosotros necesitamos una educación fundamental, pero no con la meta de ser sabios, no para oír sopa de letras y que yo les diga de una manera idiota qué significa paradigma, no para oír la dichosa palabra o un documental moderno donde haya violaciones y donde se haga el amor a calzón quitado en las cámaras abiertas de la televisión. La cultura que es necesaria en México es la posibilidad de pensar que estamos aquí para tener un lugar en la nación, que somos sujetos de derechos, es decir, que tenemos derecho a muchas cosas que la política nos ha quitado.
que la política nos ha robado y que el hombre político nos ha saqueado de nuestros derechos. Y nunca nos ha enseñado a cumplir con nuestras obligaciones, porque obviamente si tenemos derechos, la lógica indicaría que tenemos que tener obligaciones, pero no hemos tenido paradigmas, es decir, hombres ejemplares que cumplan con su derecho, y el primer derecho que tenemos es a que no nos engañen, y con eso no ha cumplido, porque el engaño ha sido el micrófono y la bandera con la cual se han paseado por todo México diciéndole al país por los 4 canales de la televisión lo mucho que han hecho y ocultando lo muchísimo que falta por hacer, y que no lo harán porque no les conviene, simple y sencillamente porque el hecho de hacer muchas cosas, la limpieza del sindicalismo por ejemplo, perjudicaría evidentemente a muchos hombres de poder. Porque el hecho de arreglar la bestia, por ejemplo, no sé los enjuagues que haya. Porque lo que pasa en el país con un aparato de comunicación tan monstruosamente jactancioso, que dice que México es el país que más exporta telenovelas. Uy, sí, estamos recontentos porque somos el país que más exporta telenovelas. Porque pasamos 18 partidos de televisión a la semana. Imagínate, cuatito. Qué grandes somos. Porque para nuestra democracia subrayada, tenemos un IFE y tenemos un montón de abogados que son los jueces. Y hay un señor juez de birrete o que toca y birrete que no se pone, pero ¿para qué se pone de ladito y felicita y amenaza y tiene prejuicios y da vaya, los jueces normalmente dan el veredicto y hasta qué horas? El nuestro lo dio desde un mes antes, para que vean que somos bien fregones. Entonces, todas las cosas que hay en México, que son evidentemente un atentado al pudor, a la vergüenza y a los derechos naturales que tiene una persona. Bueno, aún así y todos nos aguantamos. No hay fijón. No vamos a pedir cuentas. Pero lo que sí querríamos, cosa que no se logró sexenalmente, porque si con Vicente Fox había, digamos, la cifra 7 de muertos diariamente, y ahora eso se convirtió en 7 veces más. Es que aumentó la inseguridad en un 700%. La injusticia está presente. Entonces, yo no puedo decir que no. Es decir, es muy difícil aceptar que México es un país peligroso para vivir. Máxima para alguien que ha tenido, pues, no sé si suerte o desgracia, por ejemplo, la época franquista. Por ejemplo, conocido el régimen cuando Pinochet, cuando la Junta Militar Argentina, habiendo conocido el Haití de Papadoc. Son regímenes dictatoriales donde por angas o por mangas el modo de comunicación entre el poder, yo no digo si es un militar que me va a defender o si ese militar en la noche es un asaltante. Finalmente, para mí, se trasluce en inseguridad. Yo no podría decir si la policía de los guardias que tenían como una máquina de escribir en la cabeza, un guardia civil de Franco, pues para mí valía igual si fuera de determinada policía o de tal brigada o de tal otra brigada. No llegaba al grado a que se disfrazaran los guardias civiles, pero en fin, el caos era total. Y cuando decíamos de en broma,
nunca están las cosas tan mal como para que no se puedan poner peor. Ya ven ustedes que cuando nos quejábamos en la época del Foxiato, como decíamos, qué barbaridad, no puede ser, este hombre está mal y no sé qué, y todas las fregaderas que hacíamos del Prozac y lo que fuera. Pero de facto, que en Jalapa y las secretarias muy intelectuales dicen, de hecho, 7 veces ha aumentado la seguridad. Eso es algo real y concreto. ¿Podemos sonreír? ¿Hay algo de qué jactarse? Bueno, estaba diciendo sobre el Evangelio, que qué significaba exactamente la palabra Evangelio. Es una noticia que te doy, es una buena nueva. Y el Evangelio se ve en varios diccionarios, esa noticia, esa carta, esa novedad, en algún momento tendría que ver con algo que signifique algo que se escribe para que tú lo sepas, es decir, una especie de periodismo o de carta. No me acuerdo dónde lo leí ya hace tanto tiempo. Bueno, estaba platicando hoy en la mañana con alguien, la TV, había algo muy importante, sí, que la televisión se ha vuelto muy grosera con los hombres de la política, nos ha enseñado groserías, es decir, una grosería que al enemigo del locutor se le dice de cualquier manera. Se tratan de una manera muy casi soez y faltan a las reglas de urbanidad. Pero estaba pensando que ya hay una revista por ahí, no me acuerdo cuál, en la cual se dan los consejos requeridos para alguien que quiera triunfar en el nuevo régimen político. Es decir, la característica fundamental del nuevo régimen político del licenciado Peña Nieto, pues es obviamente, y eso hay que examinarlo, pero de una manera, pero con mucha fruición, digamos, ¿cuáles son las características del peñanietista por antonomasia? Eso quiere decir el modelo. ¿Cómo es? Bueno, obviamente lo primero que tenemos que decir que es joven. Si el joven, el que llega al poder es joven, porque la juventud es un nicho de mercado que está en la televisión. Perdonen ustedes que lo tenga que relacionar. El modelo televisivo del hombre que gobierna, bueno, no, borro todo eso que dije. El modelo del hombre que gobierna México, el hombre, no Peña Nieto, el ser humano, las características exteriores, la escenografía del gobernante es de juventud. Atrás estarán como viendo los hilos Beltrones, Gamboa, dime otro de los viejos, el del señor Curio, no me acuerdo cómo se llama el que le falta el cabello, y algunos otros de la vieja guardia de hace 2 o 3 sexenios estarán por ahí. Pero los que salen a medios, por ejemplo, se incluye ya en este término, salir a medios. Y faltan, por ejemplo, el difunto, ¿cómo se llama? El que murió de España, Muriño, obedecía a estas características. Blake un poco, menos, un poco quizá. Bueno, está el joven de los dientitos, que fue secretario de Hacienda, Romero, ¿cómo se llama? Bueno, no sabes, ¿cómo no vas a saber? Y hay otros que tienen como característica fundamental el hecho de ser jóvenes. ¿Qué son? Yo no sé exactamente la connotación que tenga la palabra metrosexual, pero finalmente metrosexual debe ser un hombre muy atildado, que gusta a las mujeres, guapo, hay que decirlo, que tenga características de atracción sexual,
que tenga también las posibilidades de ser alguien que guste a la mujer y que se note que tiene una personalidad relacionada por su juventud con el erotismo. Erotismo es una palabra muy grande, muy noble y muy artística. Entonces, ese hombre, el nuevo político mexicano, es un político que tiene, evidentemente que se viste muy bien. Volverá el uso del chaleco, que a mí me encanta porque yo siempre tengo mi chaleco, y no sé marcas en especial, pero por ejemplo sé que hay algunos que hay zapatos carísimos. Tú sabes de unos zapatos, porque en mi época para algunos de los políticos de México había que usar zapatos Bali, que era el sumo, suizos, si es posible suizos, no se acaban nunca, y son zapatos que, bueno, yo en la época que cuando ya era yo así tú la traes, así decían antes, cuando era yo así, dije, ahora me voy a comprar mis zapatos Bali, y me costaron $200 o $250, lo cual era un promedio de 2,000 pesos o así, 2,500 pesos. Pero sé que hay zapatos. Bueno, el otro día yo fui y vi unos zapatos, dije, estos se venden juveniles, era nada más para hacer el contraste. ¿Cuánto vale? ¿Me da usted 2 pares de zapatos? Y dice, y todo me vio así, digo, y yo con tanta desfachatez, dice, bueno, pues 2,000 pesos me los gasto en 2 pares de zapatos. ¿Y saben cuánto valían? 18,000 pesos. Dije, ¿qué? Me reí, no más 2 pares, porque fuera yo 100 pies. Ya me explicó que es una marca de zapatos especialísima que suelen comprar los políticos jóvenes y que son muy caros y muy reputados y muy reconocidos y que se reconocen a leguas, como las bolsas Vuitton, creo que se llaman, ¿verdad? Vuitton y cosas así. Bueno, todos esos menesteres son muy propios de la política actual. Aquí es que si usted joven quiere entrar al mundo de la política, tendrá que ver y ver si usa su chaleco, obviamente la corbata, yo pienso, el peinado muy cuidado, muy atildado, muy especial, tendrá que tener el iPad o el teléfono inteligente, saber chatear. Si usted no sabe chatear ni mandar comunicación por sí, está usted cortado. La nueva política mexicana se hace por, oyes, vas a ir al pie de cochón, o nos vemos en la Brasserie Lip, o nos vemos en Puerto Madero, digo, para que vean ustedes que también conozco, ¿no? Me han contado, o no me han contado, o me han invitado, y ahí se ve, los restaurantes de moda, y me dijeron que hay un restaurante que no tiene ni nombre, que solo por reservación, ya me dijeron que me van a invitar, porque a mí me encanta ir a los restaurancillos esos. Bueno, entonces, tendrá usted que llevar una revista de economía. Digo, oye, le dije ayer a un cuate, oiga, ¿qué revista está de moda así, de todo eso? L'Entrepreneur. Ah, chica, ya nomás para decirlo, ya se apagó la cámara. A ver si se apagó la cámara. Esta, volteala para acá para que yo vea. Ah, sí se ve. Entonces esta que se ve, sí se llama L'Entrepreneur. Dinero para hacer negocios. Consigue capital para emprender, modernizar. Todo esto lo debe de llevar un joven. Así es que, joven, si vas a una comida, tú llévate una revista de estas del Entrepreneur. Entonces, ¿qué otra cosa hay? Por ejemplo, también tienes que saber, oye, ¿sabes que hay una subasta de la señorita Corcuera? Bueno, pues hay una subasta de la señora Corcuera en México. Son cosas que son necesarias, cosas de acelera tu éxito profesional, posiciónate, tu autoestima, tienes que tener cuidado de todo eso, y desde luego a bajar. Yo ya tengo que bajar porque si no
¿Sí? Está de la refregada. No se puede ser gordo en la vida de la política. Mucha atención, jóvenes. No vais a decir, por favor, ay, perdóname, pero este café está rete caliente. Súper caliente, güey. Súper. Tienes que... alguien no está muy enojado, encabronadísimo, nada, súper enojado. Hay que saberlo hacer. Cuando hables de dinero, no hables exactamente de dinero, de lana. Lana es para los pelangoches como yo. Tienes que decir el recurso, el numerario. Y evita hablar de pesos mexicanos. ¿Cómo vas a hablar de pesos mexicanos? ¿Qué coño? Euro. Directamente, libras, euro, dólar, si se necesita hacer alguna referencia. No menciones autores de dudosísima reputación como Chomsky, McLuhan, eso del Homo Videns. No, mira, callado, eso no lo digas. Saramago, Kundera, Galeano, esos no los menciones. Tú habla de lo que dice Aguilar Chamín, o de lo que dice, ¿cómo se llama el otro? Krause, o de lo que dice Soros, o de lo que dice Cartens, Gurría, Ortiz y Carlos. A Slim llámale Carlos, simplemente. Así te vas posicionando en el mundo yo dando consejos a los jóvenes para que triunfen en la política, No dices, oye, eso, fíjate que no lo sé hacer. No es que tú no sepas hacer algo, puedes no saberlo, pero en fin, no sé hacerlo, no tengo el software. Eso viste, ¿verdad? Si yo te digo, no, enséñame a hacerlo, no lo sé hacer, pues eso es naco. I have no the software, ¿eh? Y si, oye, entonces me mandas eso, no digas, yo te lo mando. No, tú dices, yo te lo forwardeo. No has oído, yo te lo forwardeo. Tú no vas a abrir una cuenta. Tú vas a aperturar una cuenta. Yo estoy un poco de modé, por eso no tengo todos los dichos, dicharachos y mecanismos, pero sí me está usted entendiendo, mi querido joven que va hacia la política, cómo debe comportarse y qué debe hacer en la vida de la política en México. Es decir, qué vamos a hacer para triunfar en la política. Y triunfar en la política implica, desde luego, tener una personalidad afín y acorde con el presidente de la República, quien norma y manda todos los instrumentos de hacer, de ¿cómo se dice en francés? El savoir-faire. El savoir-faire lo dictan los instrumentos de la política. Atención, porque aquí la televisión misma se puede quedar un poco arriéré, quiere decir atrás, atrás, ¿verdad? Gente, pero no me gusta adornarme mucho, pues ni que fuera yo presidente de la República. Creo que la televisión se está quedando atrás. La televisión se queda en auténticas esencias de lo que sucede en el mundo. En el mundo intelectual, desde luego, aunque esa es una meta. Es decir, no vamos a enseñarle a esta gente el know-how, el secreto de cómo evolucionar real y verdaderamente para que sean entidades provocadas y dignas, y sobre todo en un concierto democrático o en un país evolucionado. No, al mexicano hay que divertirlo, hay que retomo, al mexicano hay que divertirlo, hay que trivializarlo, hacer lo que se interese a cosas triviales.
que lo trascendente para él sea aburrido, molesto o antipático. Hablemosle pues en su idioma y poco a poco metamos frases significativas para que crea que hablar así es extraordinario, es cultura. Por ejemplo, ayer hubo un accidente terrible y un pobre tipejo iba alcoholizado y se ha hecho del mexicano un reportero televisivo. Todos. Nadie quiere hablar como es. Todos quieren hablar como un reportero. Como si fuera gobernador de algún estado. Como si fuera ministerio público. Como si fuera representante de la PGR. Todos quieren tener un lenguaje apropiado y digno del locutor. Ante el poder sacerdotal que tiene el Mesías local que nos aborda con un arma en la mano, esa arma es un micrófono. Y el locutor llega, ¿qué sucedió aquí? Pues un femenino resultó, perdió la vida porque venía súper borracho. Súper borracho. ¿Qué quiere decir ese pobre señor con un uniforme azul, vacío interiormente, que quiere hacer una narración ante un tipejo con un micrófono que acabando de llegar de Colombia o de donde sea, está reporteando un accidente de sangre para motivar al auditorio y darle las noticias? Del accidente sabremos todo. De Tres Marías no sabremos nada. No hay razón. ¿Qué país es este? Pero el narrador, el locutor que fue entrevistado en el lugar del accidente ya tomó la personalidad del reportero. Súper borracho. Pudo decir de 1000 maneras. Pero él renuncia a decir cómo se habla en Ecatepec, en Banderilla, en Tlalnehuayoca, en Cárcel de Mujeres, en Amozoc, en Puebla, en donde sea. Él no dice así, él quiere decir como le ha enseñado la televisión y dice que está súper borracho. Él cree que al decir súper borracho, en la escala social que tiene ya ascendió, ya es alguien, y la televisión ¿qué diríamos? Lo acaricia para que ya eres alguien, ya sabes decir súper en vez de muy o hasta atrás o como quiera decir. Ese es el engaño fundamental de la televicracia. Eso es de una gran utilidad para imponer un gobierno adecuado a las exigencias de nuestra ignorancia, no de nuestra justicia. ¡Qué barbaridad! Bueno, a ver, vamos a ver qué dicen aquí mis amigos que me están mencionando algo en @Saldana Jorge. Saldana, no les des ideas. Al rato van a salir el manual del político joven de venta en Sanborn. Pues sí estaría bien. Pero finalmente tenemos que hacernos a nuestra realidad. Somos un pinche país un poco artificial, hasta el gorro de artificialidad. Somos noveleros artificiales, pero nos los está dictando la televicracia, es un hecho real. Con televisión y sin televisión, obviamente. La televisión tampoco lo es todo. Por eso lo que estaba yo diciendo hace rato, bueno, a ver, permítanme. ¿Qué hacemos con los diputados de la oposición? Hay diputados, por ejemplo, que tienen una ideología de izquierda. Se encuentran ante un dilema excepcional.
Si hubo, como se sabe, corrupción en la elección, de eso todos somos testigos. ¿Qué pasó? Radio AMLO no está. ¿Se cayó o no se cayó, como dicen? No, ahí está, mira. Ahí está. Si somos testigos de que hubo corrupción, yo soy testigo de que hubo corrupción. Yo fui ahí, no me dejaron pasar porque ya no había lugar. Digo, sí, aquí está una amiga que está haciendo cola por mí. Y ya tiene apuntado, dijeron vamos a apuntar, y 750 nada más. Claro, había como 3,000. Para mí ya es trinquete que no haya boletas. Lo haya inventado quien lo haya inventado. Si no hay boletas para votar, hay trinquete. Entonces yo sí soy testigo que... Y aquí la señora que trajo su tarjetita de Soriana, para decir, la guardo como recuerdo, dice, yo me arrepentí de haberla recibido, vale 750 pesos, pero la quiero romper delante de usted. Y la rompió 4 porque se arrepintió de que le habían dado para que votara una tarjeta de Soriana y a ella le hace falta. Y digo, no, pues ven, yo te voy a dar más chamba. Y por ahí viene de vez en cuando. Bueno, dicho lo anterior, de que hubo trinquete, lo hubo. De que los jueces se hicieron de la vista gorda, pues también. Los diputados que llegan ahí y que, malgré tú, a pesar de todo, están nominados y se colaron, algunos se colaron, otros hicieron campaña, otros la gente votó por ellos y son diputados de izquierda, son diputados del PT, de Convergencia y del PRD. Posiblemente me equivoque en los partidos, pero en fin, encabezados por el PRD. Llegar a la Cámara siendo un hombre de oposición, de coraza, de adentro, les debe saber muy mal. Deben de tener sus familias, su barrio. Bueno, ya sabemos que los diputados recorren el barrio en la campaña. Después tenga su recorrido en el barrio, no los vuelve a ver nadie. En todo caso, los diputados, si no conoces a los diputados de trascendencia histórica que son los del PRI, pues a los de otros partidos vale gorro. También debo señalar que lamentablemente no todos los diputados de izquierda que deberían son honrados. En Veracruz tenemos cada ejemplar de trinqueteros de segunda y que pertenecen a los partidos de oposición, incluido el PAN. Pero en fin. Pero ahora llegar después de todas estas, después de todo lo que la televisión, la fuerza PRI-PAN, le ha dicho a la izquierda, es terrible. Los han puesto boca abajo. Después de que la izquierda se siente lesionada por una imposición y después de los reclamos internacionales en los que México queda como un país cuya primordial deficiencia es la imposición, la falta de democracia, y donde la característica fundamental de México es la corrupción. Ser un diputado de oposición implicaría tener una personalidad de líder verdaderamente, no mesiánica, pero sí un poco de líder que se acerca a lo que debe ser, ya que ni los 70 años del PRI, ni los 16 malhadados años del PAN lograron reestructurar la marcha verdadera del México hacia la democracia. Porque democracia en el sentido estricto de la palabra esto no es. No lo es. Demostrable. No son ni alaracas, ni soy locutor, ni soy nadie. Soy un ciudadano que podría, con mucho gusto, si alguien no tuviera reticencia a pronunciar mi nombre, a decir en cualquier lugar del mundo, faltan las características esenciales
que harían que nuestro país fuese democrático. No es fácilmente demostrable que no se puede, así sean óptimas las leyes, que no lo son, expresamente no lo son confusas, marrulleras y pinchísimas, para decirlo en una palabra, para poder tapar. Por ejemplo, si hay una ley que dice que en la casilla donde se sabe que van a ir 2,000, 3,000, 4,000 personas, solo haya 750 papeles, eso es un espíritu de trinquete, porque el Instituto Federal Electoral deberá proveer, procurar, garantizarme a mí que puedo expresar mi voto libre, independiente, certero y secreto. Y eso usted, señor Valdés, no lo hizo a propósitamente. Y es demostrable. Todo eso sucedió. Pero ser un diputado de la misma Cámara, de la misma macolla, de la misma jauría que hay ahí, ganando lo mismo, es imperdonable. Ojalá y hubiese alguien que me escuchara de ellos. Habría que tener un poquito de rubor. En mi época se llamaba colorete. Cuando te dicen una verdad, tragas y te pones colorado de aquí. Pero ojalá puedan. Por eso yo creo que hay algún juez que se deja la barba hasta acá arriba para que no se le note. En concreto, lo que quiero decir es que renuncien a su pinche sueldo. Hasta aquí han vivido, Quizás se endeudaron, porque hubo alguien allá en el PRD que alguna vez dijo, venda su camioneta, empeñe su casa, porque dinero no hay. Claro, pues se lo iban a clavar todos. Jalapa, PRD. Y dije, no, perdóname, pues me estás mandando a la corrupción. Un partido que me propone ser corrupto para lograr la democracia, borra la esencia de la democracia y lo único que queda es la corrupción. Eso es evidente. Entonces, para los señores diputados que están ahí, ya parece que Dolores Padierna quiere renunciar al 30%. Yo diría que algo significativo sería el 50%. Que te caigan 75,000 pesos al mes no está de más, está conforme. Y que no los borre, que no los obnubile la envidia. A mí me encantaba hacer un programa que valía 5,000 pesos y que yo sé que lo vendía el patrón en 500,000. ¿Por qué? Porque finalmente se nace para hacer dinero o se nace para ser una persona. Y si un diputado si alguien que llega al PRD a diputado 75,000 pesos, y ahorita les voy a decir qué hacer con los otros 75,000 pesos. A mí me encanta eso de dar cachetada con guante blanco. No sé exactamente lo que signifique, pero decir, órale, soy elegante, tú querías 10, te voy a dar 20. Entonces propongo muy amablemente que los diputados de la oposición den todo su sueldo, hijos, y que formen el Instituto Nacional de la Democracia, como una institución ONG, no gubernamental, porque si es gubernamental ya se jodió el asunto, ya vamos a sospechar. Pero el Instituto Nacional de la Democracia tiene como objeto implantar la verdadera y auténtica democracia en un país que no lo es, punto. No sé si deba seguirle. Digo, entonces, ¿qué puede tener un Instituto Nacional de la Democracia hecho con el dinero durante los 4 años o 3, o que los vayan a reelegir, o que su madre, lo que sea, de los diputados de la oposición? Que hagan algo y digan, mira, pueblo, quiero ser diputado porque quiero tener una voz en el Congreso, y está bien. Y esa voz tiene que ser la voz de la izquierda, y está muy bien. Tengo que representar y manifestarle a Peña Nieto que hay voces disidentes y que represento al pueblo de México. Muy bien.
Pero también se sabe que México es el país donde los diputados tienen un sueldo estratosférico, ganan más de lo debido. En otros lugares tienen un camastro, allá en Suecia, cuando vienen de sus lugares, ahí viven en una posilga. Y ellos mismos se hacen su café. Bueno, entonces voy a renunciar a la mitad de mi sueldo y con esa mitad se va a hacer el Instituto Nacional y va a tener metas muy simples y muy sencillas. Lo primero es hacer un estudio exhaustivo, un dossier, levantar el dossier de la corrupción en México. ¿Por qué de la corrupción? Porque es la corrupción la que ha impedido fundamentalmente que florezca la democracia en nuestro país. Es incompatible que haya democracia con corrupción y es una evidencia a todas luces palpable que vivimos en un país corrupto. Muchos de nosotros tenemos como esencia el ser corruptos. Los digamos o no, hacemos cosas que pertenecen al ámbito de la corrupción y que creemos que son normales. Estamos ya educados y tenemos una segunda. Bueno, eso habría primero que saberlo. Luego cómo combatirlo. Luego guardar las cosas colaterales, estudiadas a fondo. Por ejemplo, las causas de la corrupción en el sindicalismo, la educación cívica en las escuelas, tener un periódico mensual, obviamente libre. Cuando digo libre, de paso, hacer e investigar, porque hasta el momento actual, la libertad de expresión está garantizada por la televisión. Pero la televisión no es una institución libre, porque está supeditada al patrocinador, carajo. Y no se puede ser libre con patrocinador, apúntale. Por eso en México la televisión no puede ser garante de la televisión no puede ser garante de la libertad de expresión porque ella no lo es. Pero para que te haya libertad de expresión tiene que darse como presupuesto el hecho de que haya primero la voluntad, luego la independencia y luego el pensamiento. Ahí estamos jodidos porque si es decir, yo voy a ser el cuidador de la libertad de expresión, pero no soy libre porque me auspicia Coca-Cola. Y el hecho de estar auspiciado por Coca-Cola o por el tequila fulano de tal o por el pan Bimbo de no sé qué madre o por el Don Carlos no sé qué del Célebro no sé qué, eso me quita mi libertad, obviamente. Entonces no puedo ser libre si tengo patrocinador. Pues todo eso hay que saberlo. Entonces el Instituto Nacional de la Democracia o para el Desarrollo de la Democracia, o pónganle como quiera, se hace con el dinero de los diputados que con una pizca de pudor o de vergüenza dicen renuncio a mi sueldo y voy a trabajar por el pueblo de México de una manera digna. Perdonen ustedes, ya me dijeron que estoy loco, que son puro pinche sueño guajiro. Adelante, ven para acá, mi querida Elisa, dile a nuestro querido público y agradéceles muy bien. Ok, inclinar un poquillo así. ¿Qué tal? Muy buenos días. Queremos agradecer a todos los medios alternativos que están retransmitiendo el alternativo. Queremos dar las gracias a radiolanuevarepublica.org, a notipoemas.com, a radioamlo.tv, al calorpolitico.com, radiopoderciudadano.mx, a lagaceta.org, a ciudadanos.com, a openmagazine.info, a jovenesconorona.org, a la revoltosa blogspot.com, a la Fatrias Primero blogs.com, a byronbarranco.com, a telenoticias.com, a elsantuario.org, a Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas, a coberturaciudadana.com, por supuesto a Toluca, ya lo dijo el señor Saldaña, se está agregando a toda la lista de estaciones Toluca. Y más allá de nuestras fronteras, queremos saludar también a todos los amigos que nos estuvieron viendo a través de redpuentesur.tv, a Venezuela, a la Radio del Sur a través de sus 8 estaciones, al 92.5 FM Santa Teresa Táchira, a Uruguay a través del 105.3 FM del Carmen Montevideo, a Radio Amanecer al 92.7 FM de Artigas, Red de 7 Radios, amanecerfm.org,
hasta Ecuador a Radio Super, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo, a Honduras a través del 1015 de AM Radio Hualcho de Tegucigalpa y a Radio Daniel Biglietti a través de www.corresponsalesdelpueblo.org. Muchas gracias. Gracias, Elisa, eres muy amable. Y sobre todo, bueno, nos despedimos esta mañana haciendo votos muy fervientes por la salud de nuestra querida Mona Lisa. Mi querida Ana Lilia, ojalá y que todo esté bien y que ya próximamente esté con nosotros. Déjanos saber, como dicen en Estados Unidos, let me to know. Déjanos saber un poco cómo estás. Te mandamos un abrazo muy bien, todos los aquí presentes, y muchas gracias. Buenos días y hasta mañana. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Perdí la cabeza, fumo un cigarrillo, solo su retrato puedo acariciar. ¿Quién iba a pensar en un triste fin? No olvides, hermano, y en la vida hay que dudar. Perdí la cabeza, fue pasión de un día, de aquella coqueta y risueña mujer. En la actualidad, la felicidad de unos hará indiscutiblemente la desgracia de muchos otros. Y eso lo vemos en los regímenes, y que no lo vayan a tomar a mal. Nosotros el día de ayer nos percatamos del el final, la culminación. Culminación es un final feliz. La culminación es el término sonriente y triunfador de un hecho, de una acción, de una época, de una temporada, de una filosofía. Culminación, a ver exactamente lo que significa culminación de un sexenio. La descripción fundamental de los triunfos, de los logros, de lo realizado, de lo que se ha aportado a la vida y a la historia de nuestro México, la dio justamente el hacedor, el responsable, el motor, la maquinaria, la ideología, si es que la hay, la ideología del factotum, del hacedor de todo el sexenio. Es decir, nos dimos cuenta de los triunfos del sexenio, hacía evidentemente la sonrisa esplendorosa de los que tenían ¿cómo se llamaban los que tenían los encomenderos? Los que tienen una diputación, bueno, encomienda y diputación es un poco lo mismo. Los que tienen una encomienda, si te encomiendo toda la región de Veracruz, de Yucatán, Maya o lo que sea, te la encomiendo a ti. Impones la esclavitud, tú y tu gente estarán muy bien, aunque la esclavitud sea eso, esclava. Para la esclavitud no hay ni esperanza, ni ganas de progreso, hay desilusión, traumatismo, dolor, llanto, trabajo, poca comida y malos tratos. Pero para el diputado, para el encomendero, es la sonrisa esplendorosa. Por eso decía yo que la tristeza o el dolor o la esclavitud de unos hace la bonanza de otros. Eso, digo, hablando un poco del pasado, ya ven usted cómo a los viejos nos gusta hablar del pasado, pero ni por pienso podríamos realizar o sugerir que es un bastión del conservadurismo. No, del conservadurismo no, es un bastión político, y entonces ya vamos a estar también en Toluca. ¿Quién lo dijera? Tan cerca y tan lejos. El bastión es parte de una fortificación construida sobresaliendo de los muros de esta, generalmente en las esquinas, para armas pesadas, cañones, y disparar desde el bastión como defensa. Entonces vamos a tener un bastión en Toluca, que no es poca cosa.
Estaba yo peleándome con mis amigos del Twitter que dicen, no, estás borracho porque no se te entiende. ¿Qué pasó? ¿Qué barbaridad? Y dicen, ¿no me entiendes? Bueno, pero sí, ¿por qué me culpa a mí, verdad? Si dice, no te entiendo, está perfecto. Pero estás borracho, no. Es que hablaba yo de cosas muy nobles, de honor, de justicia, de esperanza, de nobleza, de vergüenza y de desvergüenza. Y claro, tienes razón, parece mi interlocutor de Twitter. Hay palabras que ya no tienen razón de ser. Ninguno de los políticos habla de la vergüenza que tengo de ver a mi patria. Bueno, no, en fin, el dolor que me causa determinados ángulos de la vida nacional que causan dolor. Y causa dolor aquello que por impotencia no podemos solucionar. Causa dolor, el dolor es un sentimiento que se tiene por un bien perdido. Sí, inclusive la salud. Me duele porque perdí algo. Dolor es deficiencia, dolor es pérdida, dolor es desesperanza. Dolor es un sentimiento noble, grande y que lastima por algo que se ha perdido o por algo que no se ha logrado o por algo que se ha mal gastado, mal utilizado, por lo no realizado. Entonces hay muchos mexicanos que sentimos dolor. Eso no obsta para decir que hay muchos dolores que generan para otros alegría, obviamente. El dolor de unos es la alegría de muchos. Y eso se ve en los regímenes que tienen como meta, como base, el vivir de la gente pobre, el dolor de la esclavitud. Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en nuestro programa El Alternativo, que es el nombre que le pusimos. Y antes que todo quiero decirles que finalmente, que estamos a las 10 de la mañana todos los días en una serie de estaciones que dentro de un rato les dirá a ustedes, por si alguno tenga la idea de conectarse nuevamente o de conectar. Alguien me dijo que vamos a tener una nueva estación muy poderosa y con mucho gusto les diré a ustedes ahora que sepamos qué nueva estación vamos a tener. Hay que checarlo, como suele decirse en nuestro argot actual, una nueva estación que se adhiere a nuestro conjunto y es de el Estado de México y de la hermosísima ciudad de Toluca. Y entonces sí va a tronar a bote, porque en Toluca obviamente es un bastión. Y de paso, hoy no está Ana Lilia, hombre, no está Mona Lisa. ¿Qué quiere decir bastión? No bastón, que es un ilustre apellido muy ligado a Tejes y Mané, bueno, no sé, sino bastión, es así como fortaleza, yo creo. Entonces el Estado de México